Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el curso de Historia. Quien les habla, el profesor Miguel Ángel Loro Farfán, quien tiene a cargo el curso ya mencionado. El presente video va dirigido para los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institución educativa particular El Triunfo. El presente video vamos a trabajar en su parte número 2, lo que es la introducción al estudio de la historia. En esta oportunidad, la división de esta ciencia para tener conocimientos de las distintas etapas, periodos por lo que ha pasado nuestro proceso cultural, nuestra historia universal, que fue planteada por diversos historiadores. ¿Ok? Recuerda siempre consultar este y todos los videos tutoriales de nuestro curso a través del canal de nuestro colegio para tener acceso a toda la información y poder desarrollar tus actividades académicas, dígase las tareas. Sin más preámbulos, entonces empecemos con este video tutorial número 2. Muy bien, chicos, entonces empecemos con la explicación del tema, división de la historia. ¿Qué puntos vamos a aprender, vamos a identificar, analizar el día de hoy? La prehistoria, sus dos edades, edad de piedra, edad de los metales, la historia propiamente, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Primero debemos tener en cuenta algo con respecto a la división de la historia, que es que tenemos conocimiento que toda nuestra historia tiene cientos de miles de años, ¿ok? Es un largo proceso. Y para facilitar su estudio, los historiadores lo han dividido en periodos o etapas, conservando características principales de cada una de ellas. Por lo tanto, decimos que esta división, este planteamiento de organizar, de dividir la historia, es el resultado de acuerdos, de consensos establecidos por los historiadores. Por lo tanto, la división puede ser discutida, puede ser modificada. Algo que debemos tener en cuenta y que debemos tener claro es también que la división de la historia universal corresponde al proceso histórico europeo. En realidad se basa en la historia del viejo mundo, porque los acontecimientos que tuvieron lugar en otras partes, como en el caso de nuestro continente americano, no corresponden, no encajan a esta división de la historia universal. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo está dividida la historia? Tomando como referencia la aparición, el descubrimiento de la escritura 5000 años antes de Cristo, se divide en prehistoria e historia. Esta división fue planteada por Boucher de Perthes, quien tomó en cuenta la división o la aparición de la escritura. Recordemos que la prehistoria es el nivel de proceso o suceso de la historia. Aquí encontramos la edad de piedra y la edad de los metales. Estas edades fueron planteadas por Christian Jürgensen Thomsen, teniendo dentro de la edad de piedra el paleolítico, mesolítico y neolítico, y en el caso de la edad de los metales, edad de cobre, bronce y hierro. En el nivel de ciencia o conocimiento, a partir del descubrimiento de la escritura, tenemos la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Esas cuatro grandes edades fueron planteadas por Cristóbal Celarius. Seguimos, empecemos con la prehistoria. Sabemos o debemos tener en cuenta que la prehistoria es el estudio de la historia de la vida del hombre primitivo en donde se desconoce, no existe la escritura. Profe, ¿y cómo sabemos entonces de los hechos que tuvieron lugar en el pasado? Gracias a la ayuda de ciencias tales como la arqueología, la geología, la antropología y la paleontología. Ciencias que se encargan de estudiar restos materiales del pasado, restos fósiles de seres que tuvieron vida en el pasado, la antigüedad de los estratos de las capas del suelo, ¿no? La evolución social, en todo caso, del individuo, del hombre, y a partir de ello es que tenemos conocimiento de la prehistoria. Recordemos que solo abarca, ese primer periodo abarca desde la aparición del primer hombre en la Tierra. ¿Cómo está dividido? Edad de piedra y edad de los metales. En cada uno de ellos hay distintas etapas. Empecemos con la edad de piedra,
Pero antes de ello, características del hombre primitivo. El hombre, digamos, desde su aparición, desde que surge, cómo se va a ir desarrollando culturalmente. Tenemos que es un hombre salvaje que responde a sus instintos. Inicialmente, como especie, vivíamos en África, Europa y Asia. Estoy tomando esta referencia, ¿no?, porque es parte de una teoría que explica la evolución. Entonces, el hombre primitivo corresponde a este proceso evolutivo desde que aparece la primera especie, el Australopithecus, hasta llegar al Sapiens sapiens. Socialmente vivía en grupos humanos de 8 o 12 individuos, llamados bandas u hordas. Trabajaba la piedra como instrumento o como materia prima para sus confecciones de armas y herramientas. Eran nómades, no tenían un lugar estable, y cavernícolas porque habitaban en cuevas, cavernas, abrigos rocosos. Como actividades económicas, la caza, pesca y recolecta, una economía dependiente. La edad de piedra es aquella en la que el hombre se sirve de la piedra para elaborar sus armas, herramientas, instrumentos. De acuerdo a ello tenemos Paleolítico, antigua edad de piedra; Mesolítico, edad media de piedra; y el Neolítico, nueva edad de piedra. Empecemos con el Paleolítico. Es el primer periodo prehistórico, el de mayor antigüedad y el de extensión cronológica. Asimismo, comienza con la aparición del hombre. El primer hombre es el Homo habilis, que aparece aproximadamente hace 200.000 años. Y de acuerdo a la forma del trabajo de la piedra, tenemos un Paleolítico inferior, donde el hombre toscamente labra la piedra de una cara, ¿cierto? Son piedras de trabajo unifacial o bifacial, es decir, de los dos lados de la cara. Tenemos cuchillos, bueno, en el Paleolítico medio ya se trabajan los cuchillos, los raspadores, y en el Paleolítico superior ya viene, por ejemplo, el arpón, el propulsor, la aguja, los perforadores para atravesar las pieles de los animales, ¿no? Luego tenemos el Mesolítico, que es una transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Aparecen pequeños asentamientos estacionales de verano y campamentos de invierno. Es decir, el hombre se establece por pequeñas temporadas en un espacio y también en otro, tomando como intervalos las estaciones de invierno y verano. Luego tenemos el Neolítico. El hombre ha alcanzado un formidable desarrollo cultural. De nómade, cazador, pasa a convertirse sedentario, agricultor, pastor. Empieza a producir sus alimentos. En realidad, el Mesolítico termina cuando el hombre descubre la agricultura e inicia el Neolítico, que se conoce como la revolución cultural. Aquí empiezan, por ejemplo, el trabajo de la arcilla, ¿no? la cerámica, y empiezan a elaborar distintos objetos propios de sus muestras artesanales. La vida en sociedad también empieza, ¿no? La edad de los metales. Con el descubrimiento y empleo de elementos mucho más duros que la piedra, en este caso hablamos de los metales, culminó el progreso alcanzado por el hombre del Neolítico. La edad de los metales es cuando el hombre trabaja elementos que le permiten tener armas más elaboradas, más duras, más sofisticadas. Tenemos la edad de cobre, bronce y hierro. Empecemos con el cobre. Fue el primer metal que descubrió el hombre prehistórico y que reemplazó la piedra. Era de fácil obtención y asimismo se encontraba en su naturaleza pura, lo cual quiere decir que estaba separado de otros agentes, de otros minerales, y con ellos se elaboraron las primeras armas, herramientas de metales, que le va a dar mayor dureza y mayor alcance en sus actividades económicas como la caza y la pesca. Luego tenemos el bronce, que surge de la maleabilidad del cobre. En realidad el cobre se mezcla con el estaño y nace el bronce. Y la necesidad que tuvo el hombre para fabricar instrumentos más resistentes. Este fue un metal de mayor dureza y eficacia que mejoró
sus armas y herramientas del hombre antiguo. Y terminamos esta parte con la Edad de Hierro. Alcanzó aquí el hombre a perfeccionar sus armas y herramientas, a la vez que logra un formidable desarrollo cultural. Ejemplo de ellos es que tenemos que aparece la escritura, aunque esto es relativo, porque hay unas sociedades que primero conocen la escritura y después el hierro, o al contrario, primero el hierro y después la escritura. Y también surgen los primeros grandes imperios, es decir, la vida ya en sociedades más complejas. Pasamos al siguiente punto, que es la historia propiamente como ciencia o conocimiento. Comprende desde la aparición de la escritura, 5.000 años antes de Cristo. Aquí surgen las grandes civilizaciones de la antigüedad y hay un gran desarrollo cultural. Línea de tiempo de la historia universal. Tomamos como referencia la aparición de la escritura, pero también debemos de resaltar la aparición del cristianismo para tomar como referencia aquella división de antes de Cristo, después de Cristo, ya que nació en el año 0, ¿correcto? Y así tenemos la edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿ok? La edad antigua. Aparece la escritura, que es relativo, decimos generalmente 5.000 años antes de Cristo. Las grandes civilizaciones como los egipcios, hebreos, mesopotamios, hindús, chinos, bueno, como hemos mencionado, persas, fenicios, etc. Abarca desde los 5.000 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano Occidental. Y aparece el cristianismo, que como le he mencionado, sirve después para tomar como referencia esa división de todo lo acontecido antes de su nacimiento y lo que viene después, ¿no? Como una división para tomar como referencia. La Edad Media abarca desde los 476 hasta 1453, es decir, la caída del Imperio Romano Oriental a manos de los turcos otomanos. Una predominancia de la Iglesia Católica, por eso es que la Edad Media se le conoce como la época oscura de la humanidad por las limitaciones que hubieron en los avances tecnológicos, geográficos, intelectuales también, ¿no? Se divide en la Alta Edad Media, donde predomina principalmente el sistema feudal, las posesiones de tierras en manos de los señores feudales, ¿cierto?, que tienen sus vasallos, y la Baja Edad Media, donde aparece la burguesía, los que van a insertar el capital, las finanzas, el dinero y promocionan viajes, descubrimientos posteriormente a diversas partes del mundo. Epidemias como la peste negra también lo resaltamos, ¿no? Aquella que acabó con 1/3 de la población en su momento. La Edad Moderna abarca desde 1453 hasta 1789. Tenemos aquí que se extiende hasta la Revolución Francesa. Y como hechos principales en la Edad Moderna tenemos el descubrimiento de América, 1492, los inventos tecnológicos y geográficos que le permitieron a países europeos como España y Portugal expandirse territorialmente. Aparece el absolutismo, es decir, el gobierno centrado en una persona, en este caso el monarca rey. La Ilustración, aquella corriente intelectual que se basa en la fe, en la razón, que ve la fe en el progreso. La primera revolución industrial, que significó el paso de una vida agrícola, una vida tradicional, a una vida donde aparecen las primeras máquinas, ¿no?, las fábricas, etc. También podemos mencionar la independencia de las 13 colonias, lo que es Estados Unidos, que es un hito dentro de la historia universal, ya que es tomado como referencia para los procesos de independencia de los países de América del Sur principalmente, ¿no? Y tenemos también la edad contemporánea, que abarca desde 1789 hasta la actualidad. Encontramos movimientos sociales, ¿no?, movimientos obreros, aparecen los partidos
como le podemos decir, tradicionales, ¿no? Partido comunista, socialista, la lucha por la jornada laboral de 8 horas, ¿no? En el caso de movimientos sociales, movimientos obreros, la segunda revolución industrial, las guerras mundiales, la aparición de la informática, viajes al exterior de nuestro planeta, el imperialismo por parte de Estados Unidos y Rusia. Podemos mencionar también la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, etc., ¿no? Y bueno, en este video te he explicado puntualmente cómo está dividida la historia universal y qué hechos se han dado en cada uno de ellos. Con esta explicación ponemos fin a esta parte de la introducción al curso de la historia y ya en el siguiente video tutorial de la semana número 3 estaremos trabajando, centrándonos en la Edad Moderna, lo que es el absolutismo o el antiguo régimen. Recuerda tener ya tu módulo, si no lo tienes, acercarte, en todo caso solicitar que se te haga llegar para ir trabajando la parte práctica también. Conéctate a las videoclases, cumple con tus actividades académicas, dígase las tareas, conéctate de manera puntual a las videoconferencias y toma como referencia la información de los videos tutoriales para desarrollar tus tareas. Entonces, hasta aquí con este segundo video tutorial del curso de historia y nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Muchas gracias.